por último, hay un resumen descriptivo de algunas propiedades que podemos utilizar en un data frame, ¿no? Y son estas. Ya no las vamos a ver a detalle porque como que se me hace que es como repetir un poquito lo mismo, pero son algunas propiedades, sobre todo más estadísticas. Por eso es que también no las vamos a ver tan a profundidad, que son la función .count, .sum, .consum, mínimo, máximo, promedio, varianza, esto que es aquí es, bueno, covarianza, correlación, se me fue el nombre de esto, Estándar. varianza, ándale, sí, 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 es la desviación estándar, esa. Desviación estándar, covarianza, correlación, y aquí una descripción de estos datos. Entonces solamente lo vamos a ver aquí como un ejemplo rápido. Eh, en este caso, pues tenemos que utilizar un data frame que sea de números para que aplique esto y no nos mande algún tipo de error si trabaja con nombres, sobre todo para temas de correlación, covarianza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nuestro data frame es este de acá, tiene algún par de números, solo le ponemos como dato y ya, ¿no? Y lo que hace la función .count es que va a contar las columnas, los elementos que hay en cada columna, ¿no? Y entonces pone la serie con el nombre de la columna como índice y el elemento, el número de elementos que tiene esa columna, ¿no? En este caso, pues todas tienen cuatro, entonces eso no se vuelve, la función .count. La función sum hace algo parecido, toma una serie y suma los elementos por columna, ¿no? En este caso nos devuelve el resultado con el índice, el nombre de la columna y la suma de todos los elementos de dicha columna. Eso es lo que hace la función .sum. Después la función consum, que es una suma cumulativa, lo que va haciendo es que nos va a devolver un data frame, pero este data frame es particular porque lo que va a hacer es primero nos devuelve el primer elemento de la columna tal cual y el segundo elemento de este data frame resultante es la suma del primero con el segundo elemento, ¿no? Y ese es el resultado. Y el siguiente Ujú. es el resultado de los tres elementos, este y este. Y así, ¿no? Con todas las columnas. Va haciendo como justamente como su nombre lo dice, una suma acumulativa. Y justo es un data frame. Luego, el mínimo, pues es evidente su función. Lo que hace es devolvernos el mínimo por columna, ¿no? Y esto que nos devuelve es una serie igual. Índice toma el nombre de la columna y como elemento nos da el menor número de cada columna respectiva, ¿no? Y nos da esa serie. Y lo máximo hace exactamente lo mismo, pero con el máximo. Nos devuelve la serie con los elementos que tiene como elemento máximo dentro de la columna específica. Luego, la función min lo que hace es calcular el promedio por columna, igual toma la columna y saca el promedio y nos da esa serie, con los elementos, el promedio y como índice el nombre de la columna. La varianza hace exactamente lo mismo, nos devuelve la serie, pero el elemento es justamente la varianza por columna, ¿no? Entonces toma la columna datos 1 y saca su varianza, y lo mismo con datos 2, datos 3, así, ¿no? La desviación estándar es lo mismo, hace la desviación estándar por columna y nos devuelve la serie. Covarianza, aquí lo que hace es que da la matriz de covarianza, ¿no? Y para sacar la covarianza, pues aquí se necesitan como dos vectores de datos, ¿no? Entonces, por eso es que nos da una matriz. En este caso, la primera entrada es la covarianza de la columna uno con la columna uno, ¿no? Entonces, es este dato que está acá, ¿no? Y eso se le conoce como la varianza, ¿no? Y en efecto, si comparamos, por ejemplo, este dato con el dato de la varianza, es exactamente el mismo, ¿no? Y lo que va a ser el resultado del segundo, de este segundo elemento, es que va a ser la covarianza de datos uno con datos 2, ¿no? Entonces hace esa covarianza de este primer elemento, de esta primera columna con la segunda columna, y después el tercer elemento es la columna uno con la columna 3 y así, ¿no? El último es la columna 1 con la columna 4 y lo mismo, ¿no? Aquí hace la columna 2 ahora la toma y hace la covarianza con la columna uno y por eso es que de hecho estos datos son exactamente lo mismo porque da el mismo resultado. Y este elemento que está acá es la covarianza de la segunda columna consigo misma y que justamente es su varianza, ¿no? Y este dato coincide con la varianza que tenemos de este lado, ¿no? Y así es como va haciendo esta parte de acá, ¿no? Como te mencionaba, esto es algo más estadístico, pero justamente esto que da acá es lo que se conoce como la matriz de covarianzas. Y algo parecido con el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? También se necesitan dos vectores para sacar ese coeficiente de correlación y nos da esta matriz que está acá. Y justamente hace lo mismo, ¿no? La primera entrada es el coeficiente de correlación consigo mismo y da uno, y después el siguiente da el coeficiente de correlación de la columna uno con la columna 2 y así, ¿no? Los va distribuyendo exactamente todos igual, ¿no? Eso es lo que hace. Y por último, la función describe lo que hace es darnos una descripción y lo que va a pedir es que le metamos un parámetro que se llama include y esto toma algún elemento, ¿no? En este caso le puse entero y lo que va a hacer es que va a buscar las columnas que tengan puros enteros y va a ser como el resumen de datos, ¿no? En este caso, las columnas que tienen enteros es la 2 y la 3, ¿no? Por eso es que solo nos devuelve esas dos. Pero, por ejemplo, si aquí le metemos flotante, y listo, ¿no? Nos devuelve las columnas flotantes, en este caso la uno y la 4, ¿no? Y lo que nos da es algo parecido a lo de arriba. Nos da como el número de elementos, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo. Y esto que está aquí en medio se le conocen como cuantiles, que es una cosa más de estadística, ¿no? Que es prácticamente como si es una función de distribución, lo que va acumulando en cada punto, ¿no? Entonces, lo que acumula en el 25% es 23, en este caso, que sería como el dato que está más o menos como entre 2 y 3. Justamente es un dato parecido a este, que rondea más o menos en ese parámetro. 23, 50 y 75, ¿no? Como te mencionaba, eso también es algo más estadístico, pero como que da ese resumen en general de los datos. Entonces, esas son como propiedades que se pueden aplicar a un data frame, sobre todo para un análisis más estadístico, ¿no?